Vamos a hablar con Juan Manuel Casela, un dirigente histórico del radicalismo que estuvo a fines de la semana pasada en Santa Rosa. Juan Manuel, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Gracias por llamarme. Bueno, acá estamos con Juan y Depián, soy Juan Pablo Cabaza, estamos saliendo al aire en Radiocracia. ¿Qué primera impresión tuviste del contacto con afiliados, simpatizantes, dirigentes radicales el viernes en Santa Rosa? Bueno, en primer lugar, un excelente acto con muy importante participación, no solo numérica, fundamentalmente la vocación de preguntar, de profundizar el análisis, de buscar respuestas para distintos temas. Por eso la conversación empezó a eso de las 5:30 de la tarde y terminamos a las 8 de la noche, de manera que nos pasamos 2 horas y media muy interesantes hablando de política. Bien, a grandes rasgos te pregunto, ¿para qué lado crees que va el radicalismo en este momento de debate bastante profundo? Porque hay sectores que se sienten más cerca del gobierno nacional, sacando si querés el caso de los 5 radicales que se dieron vuelta porque o incluyéndolo en todo caso, pero hay sectores que están deseosos de aproximarse al gobierno y sectores que se están plantando del otro lado, más bien como opositores. Es el caso de los pampeanos más visibles hasta ahora. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos claras diferencias con el gobierno nacional, fundamentalmente en su política económico-social, pero no únicamente en eso. La diferencia consiste en que la única política que aplica el gobierno nacional en el plano económico-social es un ajuste que produce efectos muy negativos en importantes sectores sociales. ¿Me escucha? Sí. Por lo tanto, le imputamos al gobierno nacional el hecho de que no ha puesto en marcha una política de crecimiento. Los problemas estructurales de la Argentina, como son el trabajo en negro o la caída salarial, la caída de jubilaciones, solamente se solucionan con crecimiento, no hay otra manera de solucionarlos. Y por lo tanto, si no hay un plan de crecimiento, una política de ingresos, es muy difícil de salir de esta situación. Nos preocupa cuál va a ser el perfil de la sociedad futura que resulte de este ajuste permanente. Y ahí está la disidencia fundamental. Pero también tenemos diferencias con relación al mensaje que transmite el gobierno, al lenguaje del presidente, que es un lenguaje entre agresivo, despectivo e irrespetuoso. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda. El radicalismo debe ubicarse en el espacio de la oposición. Y esto debe ser lo debo dejar perfectamente en claro. Así como Milei tiene legitimidad para gobernar porque fue elegido en unas elecciones transparentes, la oposición también tiene la misma legitimidad para cumplir su función de control del gobierno y de propuesta alternativa para que haya otro espacio para que la gente decida. Y por lo tanto creo que la función del gobierno, del radicalismo consiste en ejercer la oposición, no poniendo palos en la rueda, pero sí controlando que se ejerza dentro de la ley, con total honestidad y además ofreciendo alternativas para las políticas económicas y sociales que está ofreciendo el gobierno. Me parece que esa es una función totalmente irrenunciable, porque eso es lo que votó el pueblo también. Y en cuanto a la división de los dirigentes, hay una superestructura en la política argentina en general, hay una superestructura dirigencial que se ha vuelto muy pragmática y que siempre está buscando alguna manera de llegar al gobierno, con cualquier gobierno. Y eso es muy malo, porque así la política va perdiendo prestigio y va perdiendo identidad. Eso es una de las causas que llevaron a la gente a votar por Milei, justamente el desprestigio de la política. Me parece que el afirmar la identidad partidaria, subrayar el perfil de cada partido, es lo que la sociedad argentina está necesitando. Bien, Juan Manuel, buen día. Juan Depián lo saluda, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo anda usted? Justamente le iba a preguntar eso por la identidad del partido y en qué momento cree que usted está el Partido Radical en su identidad. Bueno, a mí me parece que el radicalismo sufrió un impacto muy fuerte en el 2001 con la caída de la Rúa. En ese momento explotó la convertibilidad y el precio político de la explosión la pagó el radicalismo, como era lógico porque estaba en el gobierno.
Aunque integraba una coalición, el impacto fundamental en la opinión pública se produjo con relación al radicalismo, porque de la Rúa era radical. Y eso determinó que el radicalismo a partir de ese momento viviera una crisis de representatividad social, a tal punto que en la siguiente elección el candidato radical sacó un poco más del 2% de los votos. En ese proceso hay dos caminos: o se hace un trabajo lento, sostenido y coherente de recuperar representatividad, o se busca la diagonal que permite volver al poder por cualquier camino. Cuando el radicalismo decidió asociarse al PRO en Gualeguaychú, optó por esta segunda propuesta, la diagonal hacia el poder, cualquiera fuera el camino. Y eso determinó un nuevo fracaso, porque en realidad, Juntos por el Cambio, que había nacido para impedir la continuidad del kirchnerismo, terminó devolviéndole el poder al kirchnerismo, lo que representa un fracaso político de gran dimensión. Por lo tanto, creo que lo que debe hacer el radicalismo es afirmar concretamente su perfil político, que está basado en la libertad, en la igualdad y en la distribución del ingreso con justicia y equidad. Y a partir de ese trípode, avanzar hacia recuperar la confianza de la gente. Eso requiere una tarea constante, coherente, y olvidarse de las candidaturas para pensar en la representatividad social fundamentalmente. Juan Manuel, ¿usted cree que la unión con el PRO debilita al radicalismo? La unión con el PRO fue un error, porque era poco coherente desde el punto de vista del pensamiento. El PRO es un partido creado de arriba para abajo, fundamentalmente por sectores vinculados con la empresa. En algún momento se dijo que el 60% de los dirigentes del PRO eran ejecutivos de empresas, y por lo tanto con una visión de la economía que está basada con la renta y con el éxito económico. Nosotros tenemos un partido que históricamente ha trabajado para que el éxito en economía consiste en el crecimiento del país con distribución justa del ingreso, es decir, una mejora para toda la sociedad, no una rentabilidad para el sector empresario. Esa incompatibilidad se combatió con un procedimiento muy simple. El radicalismo dejó de tener influencia en el gobierno. Por eso, desde 2015 al 2019, durante la presidencia de Macri, fue caratulado como el furgón de cola del PRO. Y eso contribuyó a que perdiera representatividad social. Ese proceso fue un error y no se debe repetir. Y respecto del radicalismo pampeano, Casela, ¿qué ves? El radicalismo pampeano es un radicalismo competitivo, siempre lo ha sido. El radicalismo pampeano gobierna un número importante de municipios. El radicalismo pampeano tiene dirigentes nacionales importantes, por ejemplo Francisco Torroba, con el que tengo una relación personal muy cercana. Esto implica, además, ha sido intendente de la ciudad de Santa Rosa, que ha sido candidato a gobernador, es decir, un hombre con trayectoria. El radicalismo tiene en La Pampa un buen vínculo con la sociedad, y por lo tanto eso hay que mantenerlo y profundizarlo. Cuando usted me menciona a los 5, no en 5, sino 6 en realidad, 4 que votaron a favor del veto y 2 que se ausentaron del recinto, sí, favoreciendo el levantamiento del veto, por supuesto es un acto de inconducta que debe ser sancionado. No porque votaran en diferente del resto del bloque. Muchas veces se produce que en alguna cuestión particular hay diputados que no votan con el bloque al que pertenece. Acá la sanción debe provenir por el cambio del voto. 2 meses antes, esos legisladores habían sido entusiastas, votantes del proyecto de reforma jubilatoria que le daba el aumento a los jubilados. 2 meses después, sin que nada cambiara, el proyecto original fue tratado por las comisiones correspondientes, se fue al plenario, fue al Senado, es decir, recibió todo el tratamiento parlamentario, por lo que las consecuencias presupuestarias de ese proyecto eran conocidas. 2 meses después, los legisladores a que nos referimos terminaron modificando su voto y pasando a apoyar el veto del presidencial. Y además, en una actitud de sumisión que no solamente es criticable, sino que además ni siquiera tiene elegancia, terminaron en el despacho presidencial celebrando ese episodio con el presidente de la República. Creo que todo esto es una desgracia, en primer lugar para el radicalismo, en primer lugar para los jubilados, que perdieron un aumento
muy reducido, era nada más que, como se dice habitualmente, 3 kilos de carne picada por mes, el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes. En segundo lugar, para el radicalismo. Y en tercer lugar, para el propio presidente de la República, que aparece públicamente pirateando legisladores ajenos. Me parece que todo este procedimiento ha sido un error y que también termina desprestigiando a la política y determinando que la gente pierda credibilidad. Juan Manuel Casela, le agradecemos y si quiere agregar algo más lo escuchamos. No, simplemente agradecer que me hayan invitado el viernes pasado, agradecer la oportunidad que tuve para charlar un largo rato con un conjunto de militantes y dirigentes radicales y agradecer el buen trato que me dieron a todos ustedes. Gracias de vuelta. Hasta luego. Juan Manuel Casela, creo que todavía es secretario general del partido, más allá de eso, su rol es que de histórico dirigente, tiene más de 80 años, fue candidato a vicepresidente y estuvo el viernes conversando con dirigentes y simpatizantes de la UCR pampeana.